Jesús Lafuente es el presidente de la Sociedad Española de Neurocirugía, naturalmente neurocirujano. Hace unos días se presentaba en una reunión, en un congreso de la Sociedad Española de Neurocirugía, este caso verdaderamente formidable. Ahí tienen el titular del periódico de España, el caso de una niña que estaba en el dentista, su madre le sujetó la cabeza para que fuese anestesiada y cuando sacó la jeringuilla, la anestesista o la dentista, pues encontraron que no había aguja. Y esa aguja termina en el cerebro de la niña. Doctor Lafuente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos al Canal Sur desde aquí, desde Cataluña, desde Barcelona. Pues igualmente, encantados de saludarle. No sé si somos conscientes hasta qué punto este hecho que sucedió hace un año, aunque se ha presentado este año en el Congreso de la Sociedad Española de Neurocirugía, es verdaderamente extraordinario. Bueno, es extraordinario por lo que implica, ¿no? Una niña de 4 años que acude al dentista a hacer su tratamiento dental. El anestesista, como no, para que no le duela, pues le intenta aplicar un poquito de anestesia, como hace con nosotros también, con la gente más adulta. Evidentemente, por mucho que le aguante la cabeza a la madre, pues la niña pues le duele, se mueve y en esos movimientos yo creo se rompe. Al sacar a la jeringuilla se dan cuenta de que la aguja no está completa y con los mismos ejercicios masticatorios o de tragar de la misma paciente, esa aguja va migrando. Ahí podemos ver en la fotografía el neurocirujano que le hizo la intervención, el doctor Pepe Hinojosa de Barcelona, y esta, como digo, la aguja va migrando retrospectivamente hacia el cerebro y se cuela, ya son muchas casualidades, se cuela a través de un agujero, un foramen, que se llama el foramen ovale, que es un agujero que comunica la cavidad craneal con la cara. Entonces, por ese nervio, por ese agujero, transita un nervio, que es el nervio, ahí lo veis marcado en rojo, en la misma dirección que la aguja. Ese nervio es el nervio trigémino, una de las ramas del nervio trigémico que inerva esos nervios dentarios, ¿no? Entonces, al haberle intentado anestesiar, la aguja ha encontrado ese mismo camino, se ha alojado dentro de la cavidad cerebral. El cirujano maxilofacial acude a operar a la chica para ver si le puede quitar él, a través de un abordaje maxilofacial, esa aguja, y se da cuenta que esa aguja está albergada dentro de la cavidad craneal, con lo cual y por consiguiente avisa a mi colega y amigo Pepe Hinojosa, que podéis ver ahora mismo en la fotografía, en la televisión, y es él que a través de un pequeño abordaje, un abordaje mínimamente invasivo, y llevando el abordaje a través del suelo de la base de cráneo por debajo del lóbulo temporal, llega y accede al núcleo de Meckel, que es donde se alberga este nervio, y allí, pues manipulando un poquito el ganglio y entrando un poquito en la parte inferior del lóbulo temporal, encuentra esa aguja y se la puede quitar antes de que esa aguja pueda hacer más daño. Eso le iba a preguntar, doctor Lafuente, porque evidentemente, como usted decía, son casualidades extraordinarias. La aguja encontró ese camino, ese canal, ese conducto por el que van nervios, y no sé si alguna arteria, pero en cualquier caso encontró un canal para desplazarse hacia el cráneo. ¿Hasta qué punto esto puede llegar a representar una amenaza? Es decir, ¿hasta qué punto podrían haber llegado los daños y las lesiones? Bueno, es difícil y estamos contentos de que evidentemente no haya pasado nada, pero sí que es cierto que si esa aguja se alberga en el espacio subcraneoideo, el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que irriga las estructuras cerebrales, puede desplazar esa aguja, y entonces sería prácticamente imposible o muy difícil de encontrar. Entonces han podido encontrarla porque está pegada o adherida un poquito a este núcleo de Meckel y junto a la base inferior del lóbulo temporal, y a través de este pequeño abordaje que lo hace perfecto Pepe Hinojosa, ha podido sacarla sin ningún problema para la paciente. Evidentemente, una aguja circulando, transitando por estructuras cerebrales puede dañar venas, arterias, y esas venas y arterias pueden estar regando áreas elocuentes del cerebro que eventualmente podrían causar un déficit importante para la niña. Y eso pues no va a ser el caso. Ya sabe, doctor, que en la sabiduría popular, que no siempre es sabia,
pues siempre se dice, no te preocupes si has pisado un cristal, que luego los tejidos lo envuelven y si no lo escupen, quedará amortiguado. En fin, hay creencias a veces poco científicas. Sí que le quería preguntar, o le quería plantear... ¿hay que hacer algún aviso de que nadie deje de ir al dentista por temor a lo ocurrido? Esto ha sido como una especie de tormenta perfecta de casualidades, digamos, en fin, que es una fatalidad muy excepcional. Es que evidentemente que no, es un buen punto el que tú mencionas ahora, perdóname que te tutee, pero es cierto que todas intervenciones, por mínimas que parezcan, pueden traer consecuencias malas, pueden tener complicaciones. Nosotros, siendo neurocirujanos, evidentemente nuestras complicaciones son mucho más complejas, pero evidentemente el dentista, con toda la buena intención del mundo, le aplica un poco de anestesia para que no le duele, le pueda hacer el tratamiento sin dolor, y eso ha tenido esa consecuencia que no ha sido fatal, ha sido bien solucionada, lo que indica que el funcionamiento de la sanidad está bien estructurada, el sistema multidisciplinar funciona perfectamente bien, y no hay que tener en absoluto miedo a realizar tratamientos con dentistas. Esto no tiene que ser ahora un casus belli para decir que ahora vayamos al dentista y que no pongan anestesia local. Esta es la primera vez que yo, en mi experiencia, tengo un caso como o soy consciente de un caso como este, y supongo que durante el resto de carrera profesional que queda no veré ninguno más. Con lo cual, esto es un caso muy aislado, muy poco probable, y normalmente incluso en caso de que se rompan estas agujas, en el caso de aplicación para anestesia local, generalmente estas agujas se pueden retraer o extraer en el mismo procedimiento, en el mismo momento, por el mismo dentista. Pues Jesús Lafuente, le agradecemos mucho que nos haya acompañado para comentar este hito que efectivamente, por muy excepcional que sea, merecía la pena detenerse en él. Un éxito en el Hospital Sant Joan de Déu en Esplugas de Llobregat, en Barcelona. Lo dicho, gracias y buenas tardes. Saludos a todos y muchas gracias por la entrevista, y saludos y disfrutar de la Feria de Abril, que es maravillosa en vuestra Andalucía querida. Adiós. Gracias, buenas tardes.